Bien, vamos a introducir dos tipos de cantidades físicas que podemos encontrar en la naturaleza. Por un lado, tenemos las cantidades físicas escalares. Los escalares son aquellas cantidades que se describen completamente con magnitud. ¿Qué es la magnitud? Es un número y su respectiva unidad. Por ejemplo, entre los escalares podemos identificar la masa, el volumen, la temperatura, etc. Ven que para describir estas cantidades, por ejemplo la masa, nosotros decimos 3 kilogramos, ¿verdad? El volumen podemos decir 8 litros, ¿verdad? 9 metros cúbicos. Tenemos el número y su respectiva unidad. Por otro lado, existen cantidades físicas que necesitan, además de su magnitud, es decir, además del número y su unidad, necesitan una dirección para poder ser completamente especificadas. Entre algunos ejemplos de cantidades físicas vectoriales tenemos las fuerzas, tenemos también la velocidad, también la aceleración, etc. Existen muchas cantidades físicas que vamos a tener que escribirlas con número, unidad y la dirección. Por ejemplo, cuando hablemos de fuerzas, vamos a ver que debemos decir, por ejemplo, 3 newtons a la derecha, ¿verdad? O 5 newtons al sur, etc. Bien, hablemos ahora de la notación de los vectores. Cuando una cantidad física es un vector, nosotros lo vamos a escribir generalmente como una letra y arriba le vamos a colocar una flecha. ¿Ok? Entonces, siempre que veamos esto significa que esa cantidad física es vectorial. Le podemos poner B, C, cualquier letra. Los vectores se van a representar además con una flecha. La flecha va a ir en la dirección del vector. Por ejemplo, supongamos que tenemos cierto vector A y que ese vector va, digamos, en dirección hacia el noreste. ¿Ok? Entonces este vector lo podemos representar como una flecha, ¿ok? Que se dirige hacia el noreste. El tamaño de la flecha usualmente nos va a dar una idea de la magnitud del vector. Por ejemplo, si la flecha es pequeña, ¿ok? Entonces el vector, su magnitud es pequeña. Si la flecha es grande, entonces eso nos dice que la magnitud del vector es grande. Podemos identificar el punto de aplicación. Adicionalmente, para un vector A, arbitrario, si nos queremos referir solamente a la magnitud del vector, entonces eso lo vamos a representar de la siguiente manera. Si queremos hablar nada más de la magnitud de A, tomamos el vector, ¿ok? Y lo colocamos entre dos palitos, ¿verdad? Esto representa la magnitud, es decir, el número con la unidad, sin tomar en cuenta la dirección. También podemos referirnos a la magnitud como el nombre del vector, pero sin la flecha encima. Algo muy importante es que la magnitud de un vector siempre es un número positivo. Esto es muy importante de identificar. Adicionalmente, a la magnitud del vector también se le conoce como módulo. Entonces, módulo y magnitud es lo mismo. Bien, existen diferentes formas de sumar vectores. Vamos a iniciar por el método gráfico de suma de vectores.
Entonces, en el método gráfico, este método consiste de lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos dos vectores, digamos un vector A y digamos un vector B que queramos sumar. Entonces, para sumar A más B, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar uno de los vectores y lo vamos a dibujar primero, ¿ok? Manteniendo su tamaño y manteniendo su dirección. En este caso vean que A se dirige, digamos, hacia el noroeste, perdón, hacia el noreste, y vean que B va en este caso hacia la derecha. Entonces, vamos a pegar los vectores punta con cola. Entonces, donde termina A, ¿ok? A termina aquí donde está la flecha, ahí le vamos a pegar a B. El vector resultante será entonces aquel que inicie donde empezó el primer vector y termine donde terminó el último vector. Es decir, esta flecha la podremos identificar como el vector A más B. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos este vector y este vector. Entonces nuevamente, a la hora de sumar A más B, dibujamos uno de los vectores. ¿Cuál va primero? No importa. La suma de vectores es conmutativa. Entonces no importa si pongo primero A o primero B. Entonces donde termina A, le vamos a poner a B. Vean que B en este caso va hacia la izquierda. Entonces el vector resultante, en este caso, va hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Ok? Este vector de acá, usando, digamos, ejes coordenados, vamos a decir este es el este, oeste, norte, sur. Este vector va en dirección noreste. ¿Ok? Y este vector acá iría en dirección suroeste. Bien, ahora, el segundo método que vamos a utilizar para la suma de vectores se conoce como el método trigonométrico. Este método nos sirve bastante bien cuando tenemos vectores que sean perpendiculares entre sí. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a usar Pitágoras y además las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Entonces, para ilustrar cómo utilizamos este método, veamos este ejemplo. Vamos a hallar la magnitud de dirección del vector A más B si la magnitud de A es 1 metro, la magnitud de B son 2 metros. Vamos a encontrar el ángulo, ¿okay?, que hace ese vector respecto a la vertical. Entonces, acá tenemos las direcciones de A y de B. Vemos que A va hacia el norte y que B va hacia el este. Para encontrar el vector resultante o la suma de estos dos vectores, vamos a hacer igual que en el método gráfico. Colocamos el primer vector, ¿verdad? Empezamos con dibujar alguno de los dos. Okay, empecemos, digamos, con A. A va hacia arriba. Vean que A mide 1 metro, entonces le voy a poner por acá 1 metro. Donde termina A, le pego B. Entonces vean que B en este caso va hacia la derecha.
Entonces B va hacia allá. Vean que B mide 2 metros, ¿verdad? Entonces le vamos a colocar el tamaño, la magnitud. El vector resultante de A más B, entonces recuerden que va desde donde empezó el primer vector hasta donde termina la flecha del segundo vector. Entonces, la dirección del vector resultante de la suma es hacia el noreste, claramente. Y a este le vamos a llamar entonces el vector A más B. Vamos a ponerle un nombre para que sea más fácil, digamos, de manejar. Entonces yo le voy a poner el vector R, le pueden poner el vector C, el F, el nombre que ustedes quieran. Vean que esto, si yo quiero encontrar la magnitud, que es el tamaño, yo puedo usar Pitágoras, ¿verdad? Esto es un triángulo rectángulo, porque este ángulo es de 90. Y Pitágoras dijo que, vean que esta es la hipotenusa, ¿verdad? El vector resultante es la hipotenusa. Entonces Pitágoras dijo que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Esto es raíz de 5, que es aproximadamente 2,24 metros. Entonces, ¿qué es esto que yo acabo de encontrar? Esto es la magnitud del vector R. ¿Qué era la magnitud? Recuerden que la magnitud era el número con la unidad. Ahora, nos falta la dirección, ¿verdad? La dirección, pues sí, la dirección es hacia el noreste, ajá, pero nosotros debemos especificar totalmente cuál es el ángulo de inclinación, ajá, porque no es lo mismo que esto esté, por ejemplo, inclinado aquí a la mitad, o que esté inclinado más hacia abajo, o inclinado más hacia arriba. Eso debemos especificarlo. Entonces vean que aquí en el problema a mí me dicen encuentre el ángulo respecto a la vertical. ¿Cuál es la vertical? Es esta. Entonces el ángulo que hace el vector con la vertical, en este caso es este ángulo de acá. Ese es el ángulo que yo voy a reportar. Le voy a poner cita, también le pueden poner alfa o beta, le pueden poner cualquier nombre. ¿Y cómo encuentro yo este vector? Por trigonometría. Entonces aquí es muy importante hacer un repaso, ¿verdad?, de las funciones trigonométricas que se estudian en el colegio: seno, coseno, tangente. En este caso aquí podemos usar cualquiera de las tres. Por ejemplo, si yo uso tangente, ¿verdad?, yo puedo decir que el tangente de cita es el cateto opuesto entre el adyacente. Sería 2 entre 1. Y aquí lo que yo deseo encontrar es el ángulo. Entonces recuerden que para encontrar el ángulo hay que usar la función inversa. Okay, esto es el arco tangente, ajá, de 2 entre 1. Y esto nos va a dar 63,43 grados. Muy importante, revisen que en la calculadora, en la parte de arriba, tenga el simbolito, venga una D, ¿ok?, para que la calculadora esté en degree. Si está en radianes, es decir, si tiene una R o si tiene una G, entonces hay que ponerla en degree. Muy importante esto, verificarlo. Por último, si quisiéramos dar la respuesta de este problema, entonces diríamos lo siguiente: el vector resultante tiene una magnitud de 2,24 metros y una dirección al noreste con un ángulo de 63,43 grados
respecto a la vertical. Un ejemplo número 2, para que quede claro el método trigonométrico. Vamos a calcular la magnitud de dirección del vector resultante C más D. El ángulo vamos a calcularlo respecto a la horizontal. Entonces aquí vean que el vector C va hacia el oeste o hacia la izquierda. El vector D va hacia abajo o hacia el sur. Y la magnitud de C son 2 metros, la magnitud de D son 3 metros. Entonces empezamos dibujando uno de los vectores. Empecemos, digamos, por C. C mide 2 metros. Donde termina C, pegamos D. Entonces D mide 3 metros. El vector resultante va desde donde empecé a dibujar hasta donde terminé de dibujar. Muy importante, recuerden siempre indicar la flecha. Si yo nada más escribo la línea, ¿verdad? Y no le indico si va hacia, en este caso, hacia abajo o hacia arriba, entonces está incorrecto. Debemos dibujar la flecha. Este es el vector resultante, le vamos a poner, hagámosle R otra vez. Entonces vamos a decir aquí que C más D es igual al vector R. Y entonces empezamos por Pitágoras. La magnitud de R va a ser raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto nos da 3,6 metros. La dirección, evidentemente, bueno, la dirección sería hacia el suroeste, ¿verdad? Porque va como por acá. Entonces ese sería suroeste. Y tenemos que especificar el ángulo. Entonces nuevamente, vean que aquí el problema me está diciendo cuál ángulo. Dice calcule el ángulo respecto a la horizontal. Entonces, este es el vector resultante. La horizontal es esta. Entonces el vector, perdón, el ángulo aquí sería este de acá. Vamos a ponerle cita otra vez. Si aquí me pidieran el ángulo respecto a la vertical, entonces yo hubiera calculado este de acá, ¿verdad? Porque esta es la vertical. Otra vez vamos a usar las funciones trigonométricas para encontrar el ángulo. Ustedes pueden usar seno, coseno o tangente, cualquiera les va a dar la misma respuesta, ¿verdad? Nada más tener cuidado de los catetos que hay que usar. Si yo uso tangente, tangente de cita, ¿verdad? Como este cita, entonces tangente es opuesto, lado opuesto que es 3, entre adyacente que es 2. Recordemos que para encontrar el ángulo siempre vamos a usar la función inversa, ¿verdad? No hay que darle vuelta a esto que está acá, no. Esto es notación, ¿verdad? Simplemente estamos encontrando función inversa, el arco tangente. Y esto nos da 56,3 grados. Entonces la respuesta sería que el vector resultante tiene una magnitud de 3,6 metros con un ángulo de 56,3 respecto a la horizontal. Y bueno, podemos decir además esto va hacia, dijimos, hacia el suroeste. Entonces así queda totalmente especificado la dirección, ¿verdad? No hay, digamos, manera de que esto se confunda.
y esa sería entonces la respuesta final.